Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy les traigo esta osita sonajero que forma parte de un conjunto para bebé que incluye la osita con tutú que ya realizamos en el canal, la osita bambolina y ahora este sonajero. Si aún no has visto alguno de estos vídeos, te dejaré el enlace en la cajita de informaciones por si deseas tejerlos. Para hacer este sonajero vamos a emplear los siguientes materiales: hilo de color beige, rosa y blanco, relleno sintético, hilo de bordar negro y blanco para hacerle la naricita y los ojitos. Como es para un bebé, yo prefiero bordar los ojitos. Aguja de crochet de 2.5 milímetros, cortador de hilo, aguja lanera, marcador de punto, una cajita sonora y un aro de madera. Te puede servir de 6 o 7 centímetros. Espero que les guste y sin más, comenzamos. Iniciamos con el hilo beige haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y pasamos a la segunda vuelta donde vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto. Colocamos marcador en el primer punto y en este mismo lugar tejemos otro punto bajo. Y en el que sigue nuevamente 2 puntos bajos. Y continuamos tejiendo 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 12 puntos. En la vuelta 3 iniciamos haciendo un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia: un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos 18 puntos. Pasamos a la vuelta 2, donde vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Primer punto, segundo punto y a continuación un aumento. Y repetimos durante toda la vuelta 2 puntos bajos y un aumento, y al finalizar tendremos 24 puntos. Pasamos a la vuelta 5, donde vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, un total de 6 veces, y al finalizar tendremos 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a realizar 4 puntos bajos, colocamos marcador en el primer punto, 2, 3, 4 y un aumento. Y volvemos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 36 puntos. Iniciamos la vuelta 7, donde vamos a realizar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento, que vamos a repetir durante toda la vuelta un total de 6 veces, y al terminar la vuelta debemos tener 42 puntos. En la vuelta 8 vamos a iniciar haciendo 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
y a continuación un aumento. Vamos a repetir 2 veces más esta secuencia de 13 puntos bajos y un aumento, y al terminar la vuelta debemos tener 45 puntos. Iniciamos la vuelta 9, donde vamos a realizar la secuencia de 14 puntos bajos y un aumento. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces más y terminamos esta vuelta con 48 puntos. Y hasta aquí la amplitud de la osita. Ahora vamos a realizar 7 vueltas de altura. Vamos a hacer de la vuelta 10 a la vuelta 16 solo puntos bajos. Haré una pausa para tejer estas 7 vueltas. A partir de este momento vamos a cerrar la esfera. Vamos a iniciar la vuelta 17 haciendo 14 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una disminución. Volvemos a repetir esta secuencia 2 veces más y terminamos esta vuelta con 45 puntos. En la vuelta 18 vamos a realizar la secuencia de 13 puntos bajos y una disminución, un total de 3 veces, y finalizamos esta vuelta con 42 puntos. Si se fijan, estamos realizando la misma secuencia que hicimos con los aumentos, pero ahora disminuyendo. Pasamos a la vuelta 19 y vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Primer punto, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Continuamos con esta secuencia durante toda la vuelta, un total de 6 veces, y al finalizar debemos tener 36 puntos. Pasamos a la vuelta 20, donde vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Primer punto, colocamos marcador. Segundo punto, tercer punto, cuarto punto y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta y finalizamos con 30 puntos. Antes de continuar cerrando, vamos a ponerle relleno y vamos a colocar la cajita sonora. Vamos a poner bastante relleno y vamos a cubrir bien todo el borde. Para esto nos auxiliamos con los dedos, acomodamos con los dedos y vamos a poner la cajita de esta forma. Me parece que de esta forma es que más suena. Y continuamos poniéndole relleno. Yo de momento voy a quitarla, voy a tejer otra vuelta de disminuciones y después es que la voy a colocar y terminar de rellenar. Acomodamos bien el relleno con los dedos y pasamos a la vuelta 21, donde vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, marcador, 2, 3 y una disminución. Y volvemos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta y finalizamos con 24 puntos. Y ahora sí,
Acomodo bien y voy a colocar la cajita sonora y termino de rellenar. Déjame saber en los comentarios qué método empleas para colocar la cajita sonora. En la próxima vuelta vamos a trabajar tomando solo la hebra detrás del punto. Vamos a realizar un punto bajo y a continuación una disminución. Esta es la forma en que yo realizo la disminución cuando trabajamos en back loop. Y esto lo hemos visto en otros vídeos. Si deseas que realicemos un vídeo específico mostrando las formas de realizar disminuciones, me dejan saber en los comentarios. Continuamos un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, un total de 8 veces, y al finalizar debemos tener 16 puntos. En la próxima vuelta, que es la número 23, vamos a realizar solo disminuciones. Vamos a hacer 8 disminuciones en total. Finalizamos esta vuelta con 8 puntos. Al terminar, dejamos una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera y cortamos el hilo. Insertamos el hilo que dejamos en una aguja lanera y vamos a cerrar tomando solo la hebra delante del punto. Pasamos la aguja por la hebra delante del punto y tiramos del hilo para que vaya cerrando el agujero que nos queda. Al finalizar, rematamos y perdemos el hilo en el tejido. Pasamos a trabajar por la hebra que nos quedó libre al realizar la vuelta 22. Vamos a tomar el hilo rosa y aquí vamos a realizar el collar del osito. Insertamos el hilo, levantamos 2 cadenas, 1 y 2, y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. Nuevamente en este mismo lugar, otro punto alto. En el punto que sigue vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nuevamente en el que sigue hacemos 3 puntos altos. Vamos a hacer durante toda esta vuelta 3 puntos altos en cada punto, en cada hebra que nos quedó libre de la vuelta 21. Debemos finalizar esta vuelta con 72 puntos altos, pero si te queda un punto más o un punto menos, no importa, no va a influir en el resultado final. Voy a hacer una pausa y continúo al terminar esta vuelta. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado, tomando el primer punto alto que realizamos. Levantamos 2 cadenas, 1 y 2, y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue vamos a realizar 2 puntos altos, es decir, un aumento. 1 y 2. En el próximo punto, un punto alto. Y en el que sigue nuevamente un aumento. Vamos a realizar esta secuencia durante toda esta vuelta. Un punto alto y un aumento. Al finalizar la vuelta volvemos a cerrar con un punto deslizado tomando el primer punto alto de la vuelta. Y aquí podemos cortar el hilo, cerramos con una cadena y vamos a esconder este hilo entre los puntos. Y así nos quedó el vuelito. Pasamos a hacer las orejas. Vamos a repetir las primeras 3 vueltas que hicimos en la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, terminando esta vuelta con 12 puntos. Y en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando con 18 puntos.
Continuamos de la vuelta 4 a la vuelta 6 realizando solo puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de 18 puntos bajos cada uno. Al terminar estas 3 vueltas, dejamos una hebra larga para coser y cortamos el hilo. Nos debe quedar de esta forma, tejemos otra igual. Con hilo blanco vamos a tejer el hocico. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos sobre cada punto. 2. Colocamos el marcador en el primer punto. 1, 2. Y así hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, un total de 6 veces, finalizando la vuelta con 18 puntos. Iniciamos la vuelta 4 y vamos a realizar lo siguiente. 3 puntos bajos, primer punto, segundo punto, tercer punto, un aumento. En el punto que sigue, un punto bajo, otro aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento, un punto bajo, un aumento y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Terminamos esta vuelta con 22 puntos. En la vuelta 5 y última vamos a realizar 5 puntos bajos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. Un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y terminamos con un aumento. Finalizamos esta vuelta con 26 puntos. Dejamos una hebra larga para coser y cortamos el hilo. Ahora vamos a bordar la naricita. El final de la vuelta a mí me queda hacia abajo. Yo tengo los aumentos de la vuelta 4 a los lados. Ahora vamos a pasar la aguja por encima del anillo mágico con hilo de bordar negro y vamos a realizar como si fuera un triángulo. La parte superior de la nariz nos va a quedar entre las vueltas 3 y 4. De esta forma trazamos los bordes de la nariz y ahora vamos a cubrir todo este espacio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar puntadas entre esta parte, que es la parte superior de la nariz, y la parte inferior. Vamos a repetir este procedimiento hasta que quede totalmente cubierto todo el espacio que queda entre las líneas que marcamos inicialmente, entre los bordes de la nariz. Al terminar, pasamos por la parte superior para que quede bien delimitada.
Podemos volver a marcar los bordes. Y para finalizar vamos a hacer una línea del centro de la nariz hacia abajo. Esta línea va a quedar de un extremo al otro de la primera vuelta. Volvemos a repasar esta línea para que se vea mejor. Hacemos un nudito entre los hilos para que no se vayan a zafar y ya cortamos el sobrante de hilos. De esta forma nos ha quedado el hocico y ya podemos coserlo en el osito. Primeramente vamos a fijarlo con alfileres para que no se nos mueva del lugar. Buscamos la posición en que queremos coserlo. Voy a ponerle un poquito de relleno. Si al final me hiciera falta ponerle más relleno, antes de terminar de coser el hocico, le pondría más. Pero de momento así está bien. Y comenzamos a coserlo. Tomamos una puntada de la cabeza y pasamos por un punto del hocico. Vamos al punto siguiente del hocico y lo pasamos por un punto de la cabeza. Este punto que esté lo más cerca a la pieza del hocico para que no se vea la costura. De esta forma las puntadas quedan sobre la pieza del hocico y de esta forma no se nota la costura. Continuamos cosiendo así, de esta manera. Voy a esconder este hilito, que es del anillo mágico. Continuamos cosiendo de esta manera hasta llegar al final. Miren cómo queda, que no se nota la costura. Ahora vamos a bordar los ojitos con hilo de bordar negro. Introducimos la aguja por cualquier punto y vamos a sacarlo 2 puntos hacia el lado del hocico. Ahora lo pasamos 2 puntos hacia arriba y continuamos dando puntadas entre estos 2 puntos para formar el ojo. Les recomiendo contar las puntadas que den para que quede simétrico con el otro ojo, para que den la misma cantidad de puntadas y queden iguales. Si desean poner ojitos de seguridad, puede ser en este mismo lugar. Como esto es para un bebé, yo prefiero bordarlos. Sé que existen muchos tips para poner los ojitos de seguridad, pero yo prefiero bordarlos y verán que va a quedar muy bonito también. Ya hasta aquí me parece que está muy bien el ojo. Ahora voy a pasar a hacer las pestañas. Sacamos la aguja un punto más abajo de la parte superior del ojo y desde aquí lo llevamos hasta la punta del ojo, hasta la parte interna superior. Lo sacamos hacia el lado y trazamos otra línea. De aquí lo llevamos 4 puntos hacia arriba para hacer las cejas y trazamos una línea diagonal 2 vueltas más hacia abajo. Y de aquí saltamos para el otro ojo para hacerlo de igual forma. Si te es más sencillo, puedes hacer primero los 2 ojitos y después hacer las cejas, como tú prefieras. Ahora con hilo de bordar blanco vamos a trazar el borde del ojito. Sacamos la aguja por la parte inferior interna del ojo y vamos a rodear todo el ojito hasta llegar a la parte superior. De aquí volvemos a un punto intermedio y vamos a trazar aquí como si fuese un punto para que no se vaya a mover esta línea que hemos hecho. De aquí lo vamos a sacar al centro del ojo y vamos a hacer aquí una rayita hacia arriba como si fuera un claro de luz. Esto lo hacemos para que la mirada quede más bonita, para que quede una mejor expresión. ¿Ven cómo queda? Ahora hacemos el otro ojito igual. Ya están listos los ojitos.
Ahora vamos a coser las orejas. Primeramente vamos a ubicarlas con alfileres. Voy a ubicarlas aproximadamente entre las vueltas 4 y 11 de la cabeza, contando a partir del anillo mágico. Debemos primeramente colocar ambas orejitas para comprobar que queden simétricas. Yo voy a fijar primeramente aquí, voy a dar una puntada atravesando un punto de la cabeza y voy a colocar la otra orejita. Continuamos cosiendo, ahora debemos tomar 2 puntos de la oreja. Voy a quitar el alfiler y voy a dejar aquí marcado en donde debe terminar la oreja porque me molesta para la hora de coser. Aquí tomamos 2 puntos y vamos a pasarlo por un punto de la cabeza. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos 2 puntos de la orejita, atravesamos 2 puntos de la oreja y tomamos nuevamente un punto de la cabeza. Y vamos a continuar cosiendo de esta misma forma hasta llegar al final. Algo importante, no vamos a coser en línea recta, vamos a ir fijando y dando la misma inclinación que tiene la orejita, es decir, que nos quede con la misma curva que forma la oreja. Llegamos al final y ahora cosemos la otra. Así es como ha quedado. ¿Ven lo que les digo? Que queda con la misma curva que forma la orejita. Ahora vamos a ponerle un lacito. Este lacito ya lo hemos tejido, tenemos un vídeo en el canal. Vamos a ponerlo aquí. Si deseas tejerlo, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Nos va faltando tejer la pieza que va sobre el aro de madera y que es lo que va a aguantar aquí al osito. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar, comenzamos a trabajar a partir de la segunda cadena y vamos a realizar 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y continuamos hasta el final hasta tener los 20 puntos bajos. Al terminar, levantamos una cadena, giramos el tejido y volvemos a hacer puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior. Volvemos a tejer 20 puntos bajos. Y continuamos hasta llegar al final, donde volvemos a hacer una cadena, giramos el tejido y volvemos a tejer hacia el otro lado 20 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer un total de 9 veces hasta obtener una pieza similar a esta, así como esta. Aquí abajo podemos ver, estas son las cadenas y la primera vuelta. A partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están las 9 vueltas. Esto lo vamos a colocar aquí en el aro y con la aguja lanera es que lo vamos a unir, lo vamos a coser. El hilo que dejamos al finalizar esta pieza lo ensartamos en una aguja lanera y vamos a unirlo aquí tomando un punto de cada lado. Esto no tiene mucha complicación. Vamos a unir aquí la pieza dando puntadas hasta llegar al otro extremo. Ya llegué al final. Ahora lo que voy a hacer es girar esta pieza para que no se note la costura que acabamos de hacer, para que quede hacia abajo esta costura. Voy a dar aquí una última puntada y voy a llevar el hilo hacia arriba para ahora unir con la cabeza del osito. Vamos a coser ahora aquí la cabeza del osito. Vamos a ir dando puntadas tomando el borde de la pieza y lo pasamos por la cabeza del osito.
Esto lo vamos a hacer por ambos lados. Primero lo hacemos por aquí y luego pasamos hacia el otro lado del aro. Si tienes una vía más sencilla de hacerlo, déjame saber en los comentarios. Y aquí voy a pasar hacia el otro lado y voy a repetir este mismo procedimiento. Pasamos la aguja por la cabeza del osito y lo pasamos por el costado de la pieza. Y lo hacemos hasta llegar al final, que vamos a asegurar bien y a perder el hilo. Y ya está listo nuestro sonajero. ¿Qué les ha parecido? Déjenme saber en los comentarios. Miren cómo suena. Recuerden que es un kit para bebés. Si desean que tejamos algo más, me dejan saber en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con otras personas.